Bienvenidos a todos, gracias por estar, gracias por escucharme. Vamos a ralentizar un poco la historia de Celia y a absorberle, a suprimirle las emociones y a absorberle como una esponja el aprendizaje y todas estas emociones que vamos a aprender en el caso de Celia. Vamos a continuar con esta historia de Celia, de esta mujer que hemos llamado así para proteger su identidad, de la cual estamos aprendiendo qué emociones la mantuvieron atrapada, qué emociones, qué pensares, qué sentires corrían en su mente cerebro para sentirse en necesidad de continuar en esa situación, en necesidad de protección, de mantención, de un hombre que la violentaba psicológica y físicamente, con la cual tuvo una hija. Ahora que Celia no está, vamos a ralentizar todo lo que aprendimos de esta historia maestra. Comenzamos. Te he contado la historia de Celia y la relación que tiene con mi historia, que a continuación te contaré a detalle. ¿Cómo es que se relacionan y cómo es que hay una diferencia grande entre mujeres que pueden salir, le llamamos desapego, mujeres que se pueden desapegar de situaciones, de relaciones sentimentales y mujeres que no? Esta es la similitud entre Celia y yo. Celia no pudo, como ya pudimos ver en la emisión pasada. Sus trampas mentales la atraparon. Sus emociones la controlaron. Como podemos ver aquí, te muestro. Como una mezcla de entre culpa, angustia, tristeza, desesperanza, frustración. Pero tras esas líneas tan delgadas, mentales, intangibles que no podemos ver, se encuentra una gran mezcla de emociones en las que yo me vi atrapada por muchos años y de las que Celia no pudo darse cuenta. Le corrían en punto ciego, en inconsciente. Esa mentalidad iba en automático. Esa mezcla se llama victimismo. El victimismo es una trampa mental muy grande, muy fuerte, de la cual he luchado salir por más de 2 décadas. El victimismo es lo que me mantuvo atrapada muchos años de mi vida, pero no me daba cuenta. Porque es intangible, porque nos los enseñan con el ejemplo nuestras abuelas, nuestras madres, nuestras tías. Es una costumbre, es cultural en los países de los que venimos. Los países latinoamericanos nos enseñan en nuestra cultura que la mujer se tiene que aguantar, que la mujer tiene que soportar. Y entonces vamos aprendiendo, las emociones se aprenden en todos estos lóbulos cerebrales que tenemos. El aprendizaje, la toma de decisiones desde la neocórtex incluye estas emociones. Aprendemos a pensar y a desarrollar patrones de pensamiento de cierto modo porque nos están enseñando con el ejemplo. Cuando digo cultura, cuando digo sociedad, son en el trabajo, los amigos, allá afuera, la vecina, los vecinos, los primos, los tíos, los abuelos, los ancestros. Celia venía de un background que ya te conté, su historia, de un background, en un contexto donde creció desde que era niña,
con estas creencias y costumbres muy arraigadas, de las cuales no pudo salir. Te voy a contar mi historia para que puedas entender la relación entre Celia, sus hijas, mis hijos y yo. Yo, como muchas mujeres, cuando me empecé a relacionar, mi psiquis, mi estructura psíquica, esas relaciones con el ambiente, el entorno, sociedad donde vivimos, y la psiquis conmigo misma era muy pobre. Esa relación era bastante, regularmente somos calladas, sumisas, vergonzosas. No decimos mucho porque este diálogo interno, este enjambre mental, sube y sube y sube de tono, ese ruido que no te deja expresarte. Y se va formateando tu personalidad. Esos son tus rasgos de personalidad que se proyectan y se ven después, a la hora de relacionarte. Cuando me empecé a relacionar con los demás, mis otros dos tipos de relaciones, que es con mi ambiente, con mi contexto y conmigo misma, eran muy pobres, como ya lo dije. A la hora de relacionarme con mi primer novio, por ejemplo, estaba con los ojos cerrados, como podemos ver aquí. Mi background, mi historia de niñez, de niña, de cómo crecí, de mi adolescencia, de cómo se me hicieron esos rasgos de personalidad, eso que le llamamos mi forma de ser, viene desde allá. Desde cómo me relacionaba con mis abuelos, en este caso mi abuela materna, que es la única que conocí, cómo me relacionaba con ellos y cómo me relacionaba con mi madre o con mis tías, y de dónde aprendí todas esas emociones y todos esos patrones de pensamiento que me hicieron cometer muchos errores a la hora de relacionarme, a la hora de tomar la decisión de casarme, a la hora de tomar la decisión de tener hijos. Venía con todo ese bagaje, ese montón de errores, culpas y sentirme errorista. Yo le llamaba errores de los grandes. Cuando decidí a muy temprana edad casarme con este hombre y tener un hijo con él. Te voy a contar cómo era mi background y cómo era el background de él, su historia, su entorno, su casa, sus padres, para que pudiera él, cuando vivíamos juntos, comportarse de esa manera. El padre de mi hijo creció en una familia con un padre alcohólico, eran muy pobres. Yo, por el contrario, nunca me faltaron ni ropa, ni zapatos, ni comida. A mi padre nunca lo vi tomar, nunca. Es decir, no tomó nunca en su vida, porque era alérgico al alcohol. En mi casa había de todo, en la casa de él no había nada. Había gritos, violencias, veía cómo su padre maltrataba a su madre, a sus hermanas, les gritaba, les pegaba, él siendo muy niño. Cuando yo crecí, fui a la escuela, tenía una educación media, estudié, y al padre de mi hijo lo conocí en la oficina donde trabajábamos juntos. He de contarte, con mucha vergüenza, no me orgullezco de esto, que era muy arrogante. Que el padre de mi hijo originalmente era mi chofer, el que me llevaba a comer a la casa y a regresarme a la oficina. Era muy inmadura emocionalmente. Mi padre era muy estricto y en aquellos tiempos la sociedad, la cultura, las costumbres se usaba que le pegaran a los hijos. Eran castigos muy fuertes, lo que mis hermanos y yo vivimos, pero era normal en aquellos tiempos. Huyendo de esta familia, me fui de casa muy joven. Yo ya tenía una carrera, ya estudiaba, ya tenía dinero, ya me sentía grande, y fue cuando conocí al padre de mi hijo. Tuvimos una relación normal como cualquiera, me empezó a llevar con su familia, sorprendida yo porque su casita era muy humilde, muy pobre.
Tenemos la palabra humilde mal conceptualizada, por eso voy a tratar de no mencionarla hasta que la reconceptualicemos. Eran pobres, una casita de cartón, casi con remiendos, no había agua potable, tenían unos contenedores, unos bidones le llamaban con agua que les daba el vecino, cosas así. Él me contaba que lo violentaba a su padre, los regañaba, les gritaba, les pegaba, les quitaba el dinero que su madre y sus hermanas ganaban lavando ajeno, limpiando casas de los ricos o cosas así. A mí me encantaba ir porque, ávida de atención y de amor, con un padre tan estricto y una madre que no me defendía, o al menos percibía mi perspectiva de vida y de familia y de madre, era que me tenía que proteger, que me tenía que defender cuando mi padre me castigaba o me pegaba tan duro. Mi madre no hacía nada, también era sumisa, también era abnegada, también sufría victimismo. De ahí lo copié. En inglés se le llama coping mechanism. Un mecanismo de copiado que hacemos las mujeres de todas nuestras ancestras. Ahí está el punto ciego que no podemos ver a la fecha. A mí me encantaba ir con la familia, con la madre de mi esposo en aquel momento, era mi novio, el padre de mi hijo, porque decían, ahí viene la güerita rica. Y mi ego se esponjaba. Por eso te digo, no me enorgullece. Inconscientemente en esos tiempos no me daba cuenta. Yo estaba buscando atención, ser importante para alguien, que me quisieran, que me aceptaran, porque en mi casa era solo trabajo muy duro, levantarse a las 4 de la mañana y si te equivocas, cualquier error, golpes, coscorrones o como se le llame, violencia a una niña de 6 o 7 años que yo tenía en aquel tiempo, en donde en mi casa se normalizó eso, en todos mis hermanos, excepto en una. El preferir a una persona, una madre comete un error muy grande enseñándole con el ejemplo a sus demás hijas que hay preferidos. Y a los demás se les desarrollan rasgos de personalidad, de incomprensión, de no quererte, de que te hacen menos, de que eres el patito feo. Mi madre, ¿cómo iba a dejar ir a trabajar a las 4 o 5 de la mañana a una hija tan bonita que se la fueran a robar o le fueran a hacer daño? Y la mantenía encerrada, que no le fuera a pasar nada porque era muy bonita. Güera, pelo largo, rubio, de ojo azul. Así que yo era el patito feo y mis demás hermanas. Así lo percibí en aquel momento. Después lo hablé con mi madre, lo platicamos. Ella decía, yo las quiero a todas igual. Pero yo no lo percibía de esa manera. Así se me fue formateando esa estructura psíquica. Cuando conocí a este chico, pues en esa casa, mi ex suegra era la atención, la adoración, las atenciones, los regalos, las mejores comidas. Yo estaba ávida de todo eso, sedienta. Es así como me puse una venda inconscientemente, una venda en los ojos y no pude ver todo eso. Este hombre había absorbido todo eso de su ambiente y se había convertido en un niño hombre violento por todo lo que vio y lo que vivió. Ese es su background. En el caso de Celia pasó igual. Ella venía de una familia disfuncional, como ya te conté. Él venía de una familia peor que la de él. O sea, ¿qué pasa cuando dos entornos y dos psiquis están formateadas por estos backgrounds tan pobres? Con ese enjambre mental que se te va subiendo de tonos cuando te casas con ellos. Porque el tuyo también está muy subido de tono. Esa basura mental, ese enredo, es bastante alto, difícil de poder salir de ahí. Es una trampa y no nos damos cuenta. Después de eso vemos aquí como Celia tomó malas decisiones desde ahí y veremos cómo yo tomé la mala decisión de casarme con este hombre porque me amaba, me adoraba, yo era para toda su familia lo mejor y yo con el ego súper inflado. Desde ahí se me empezó a hacer una personalidad, unos rasgos de personalidad bastante particulares. Celia sufría mucho victimismo,
Su madre era sumisa, aguantaba por los hijos, quién la va a mantener, bla, bla, bla. Ya hablamos de todo eso. Mi madre era, al hombre se le respeta, al hombre se le aceptan las decisiones y no tienes voz ni voto allí. Por eso dejaba que mi padre nos pegara, nos colgara de unas vigas con una cuerda de acá de los brazos por castigos, por errores grandes que hacíamos. Noches ahí mi madre pasaba como si nada pasa, como si fuera un perrito, un gatito al que acaban de castigar. Entonces, es así como la relación entre mi madre y yo se empezó a romper. Me ignoraba, no sentía mi dolor, no sufría como yo sufría. Eso es lo que se me registró, esos circuitos neuronales que se me fueron haciendo carreteras, caminos repetitivos de rencor, resentimiento, resentir. Vamos a ver todas estas emociones y todos estos conceptos a la hora de reconceptualizar nuestro lenguaje para reeducar a la generación futura. A tus hijos, a tus hijas que serán padres y madres futuras que van a educar a tus nietos. Esa fue mi estructura psíquica, así se me empezó a formatear. Esa fue la estructura psíquica y así se le formateó al niño hombre violentado que fue el padre de mi hijo. Decidimos juntarnos, vivir juntos. Yo ya tenía mi profesión, yo trabajaba, nos conocimos en la oficina, ya tenía una casa, él no tuvo que comprar nada, literal, prácticamente me lo llevé a vivir conmigo, a fomentarle más flojera. Él trabajaba de 9 a 3, 4, en la tarde cotorreaba y tomaba con sus amigos en la casa mientras yo salía de trabajar hasta las 8, 9 de la noche. Sobre todo si era fin de mes, que yo tenía que hacer cierre contable y todas estas cosas. Hasta los 3, 4 años de relación todo estuvo más o menos bien, al menos yo lo toleré y yo veía que era normal en mis alrededores con todos los demás. Pero luego le empezó a pesar que su mujer ganara más, que su mujer fuera profesionista, que su mujer tuviera intención de tener una mejor casa o ambición, aunque la palabra ambición es muy mal interpretada, también la vamos a reconceptualizar. Que quería tener un mejor carro, una mejor casa, un mejor futuro para sus hijos. A pesar de todo eso que yo empecé a darme cuenta de los celos, de que un hombre machista, un hombre mexicano, la mayoría de ellos, no digo que todos, pero la mayoría, les duele que la mujer pueda salir más adelante que tú. Ese fue el gran punto de encaje en mi relación con ese hombre. Cuando se empezó a friccionar los celos. ¿Por qué la mujer va a ser más o va a ganar más o va a tener más que yo? La casa obviamente estaba a mi nombre, donde vivíamos. Y él le podía mucho que legalmente nunca me quise casar con él. Parecía que mi inconsciente me decía algo. De pronto empezaron a hacer problemas. ¿Por qué no te quieres casar conmigo? Seguramente no me quieres. Has de andar con otro. Así empezaron los problemas. Y además llegaba a casa trabajando todo el día y llegaba muy tarde. Él, con ese background que ya te conté, de un padre alcohólico, empezó a tomar. Y no empezó luego. Empezó como a los 4 o 5 años de que ya vivíamos juntos. Nosotros no tuvimos hijos hasta como después de los 5 años. Era muy joven. Mi hijo nació cuando yo tenía 26. Ya teníamos como 5, casi 6 años de relación. Así que imagínense cuando tomé la decisión de irme a vivir con ese hombre. Con todo este background, con esa sed de amor, de atención, de protección, de cuidado. No de que me mantuviera alguien. En este caso, hay una gran diferencia entre Celia y yo. Mi abuela materna, mamá Cleo, le llamábamos, me enseñó con el ejemplo, no con palabras, que ella era viuda, que ella era inteligente y que no se mezclan las emociones con las decisiones mentales, que hay que separar para poder hacer negocios, porque ella era autosustentable. No tenía un marido, pero era una mujer rica, lo que se le llama rica en un pueblo, en un rancho. A la hora de hacer negocios, los negocios de antes era pues comprar terrenos, negociar ganado, vacas, vender sus cosechas, árboles frutales, quesos, maíz.
Eso eran los negocios de antes, pero eran negocios de hombres. Y yo observaba y la cotejaba con mi madre, porque eran tan diferentes. Cuando crecí, todos esos ejemplos, todas esas largas pláticas con mamá Cleo, se me quedaron engramadas en el cerebro. Y siempre me preguntaba, ¿por qué mi madre es así? ¿Por qué no es como mi abuela? ¿Por qué yo me tengo que casar con quien mi abuela dijo? Mi madre se casó con quien mi abuela le escogió, no con quien quería. Porque era más güerito, era más de ojo azul, era más riquito, todas esas costumbres que tenemos en nuestros países. Y yo siempre fui muy rebelde al respecto. Yo decía, yo ni voy a hacer lo que hace mi madre, ni me voy a casar con quien mi madre diga, yo voy a estudiar, yo quiero salir. Siempre fui así. Y lo escribía todo en una libretita. Lo que quería para mi vida y lo que no quería. Más tarde, como te estoy contando, tomé la decisión de irme a vivir con este hombre, hasta que la relación y el tono de voz y la violencia fue subiendo de nivel, de tono. Me embaracé, nunca me quise casar con él legalmente, fue el gran problema. Me embaracé, nació mi hijo y ahí empezó realmente el problema serio. Después de lo que estás los 40 días o decides estar, yo estuve 6 meses sin trabajar cuidando a mi bebé, dándole pecho y todas esas cosas, asegurándome que tenía un buen cuidado cuando es tan vulnerable como un bebé. Y mientras eso pasaba, la relación estaba más o menos normal. El problema empezó que después de que yo era muy delgada, y cuando después del embarazo embarnecí, se dice, ya mi cuerpo estaba más formadito, más todo, tuve que regresar al trabajo. En el trabajo tenía que usar cierto tipo de ropa, según él, provocativa, de oficina, zapatillas, medias, todo esto como se usaba en aquellos tiempos. Y me dijo, quítate esa ropa, no vas a ir a trabajar así. Y despíntate la boca. Ah, caray. Nunca me lo había dicho, era la primera vez. Se supone que estábamos bien. Me dijo, eso es provocar a los hombres. Digo, pero todas las personas en el trabajo van así. Es prácticamente el uniforme. De hecho, había yo ido a recoger el uniforme. La oficina donde yo trabajaba, era una oficina federal, te daba la ropa, los uniformes, un color diferente cada día. Pues no le gustó, no le pareció. Y me lo empezó a jalonear. Yo estaba partiendo la fruta para preparar las mamilas del niño y todo. Y había una mesita donde se corta la fruta con rueditas que se puede hacer para allá, para acá. Con un cuchillo. No pasó nada, pero lo pensé. Me empezó a jalonear y en el momento pensé agarrar el cuchillo. No pasó nada. No recuerdo muy bien porque cuando estás en esa situación se te olvidan muchas cosas. Pero agarré el bebé y me fui corriendo. Agarré el carro y me subí nada más el bebé y yo. Él se supone que entraba también. Era prácticamente el mismo trabajo, nada más diferentes departamentos. Y que nos teníamos que ir juntos. Entraba igual a las mismas oficinas, a la misma hora. Me fui, le llevé el niño a mi madre y me fui a trabajar. Así llorosa, peleada, todo, me fui. Yo tenía a mi cargo mucha responsabilidad y tenía que estar a cierta hora y concentrarme y estar enfocada. Y tenía mucha responsabilidad que hacer. Durante el día se me olvidó, de pronto me acordaba y eso, pero pensé que era una pelea normal. Pasó el tiempo y estos pleitos iban cada vez más y cada vez más, hasta que llegó el momento en que cuando regresaba del trabajo, a veces las medias se me rompían, tú sabes, eso, me las cambiaba en el trabajo y me las encontraba en la bolsa y me decía, ¿y por qué te sacaste las medias en el trabajo? Y yo, caray, ¿qué está pasando aquí? Este es un hombre que yo no conozco. No había leído de todas esas señales.
Para no hacerte el cuento largo, llegó el momento en que iba y me sacaba del trabajo. Entraba a la oficina y veía si yo estaba besuqueándome con mi jefe, dijo. En una ocasión había un ramo de rosas de mi ayudante, Laurita se llamaba. Había sido su cumpleaños y había un ramo de rosas ahí por arriba en un escritorio. Entró, lo agarró y lo hizo pedazos. Y empezó a gritarme, a decirme que si eran de mi amante. Una situación que se estaba saliendo de control bastante, pero bastante fuerte el asunto. Ya no afectaba nada más a mí. Afectaba a mi alrededor. Y afectaba a la hora de ir a recoger a mi hijo ya con un poco de miedo y todo ese sentimiento absorbiéndolo desde que era muy pequeño. Pasó el tiempo, así seguimos, como un año. Empezó a haber jalones, empezó a haber empujones, empezó a haber cachetadas. Hasta que otro día, con la misma rutina, estaba partiendo la fruta en la misma mesita, con el mismo cuchillo. Empezó a jalonearme, lo empujé, lo amenacé con el cuchillo. Le dije, no me vuelves a ofender, ni me vuelves a ofender, ni me vuelves a tocar. Que además el niño está llorando y está escuchando. Ah, no escuchas, chiquito. Aguas. Los niños absorben absolutamente todo. Agarré el cuchillo y le dije, si me vuelves a tocar, no la cuentas. Yo ya estaba cansada, ya había mucha violencia, ya había violencia psicológica. Recuerdo perfectamente que ese día me dijo, ¿y qué? ¿Quién te va a defender? Casi toda tu familia, tus hermanos están en Estados Unidos. Tu madre me empezó a ofender y me dijo, un día de estos te voy a dejar embarrada como una cucaracha en la calle. Me empezó a ofender, me empezó a decir hija de no sé qué, hija. Agarré el cuchillo y agarré mi bebé, se lo llevé a mi mamá, llamé a la ambulancia, le dije al security, a la persona que cuida la puerta del lugar donde yo viviera, un lugar privado, le dije lo que había pasado, le dije llame a la policía, llame a la ambulancia y me fui. Para que no se desangrara el tipo. Pasaron 1 o 2 semanas en las que yo arreglé pasaportes, vi abogados, saqué permiso para poder sacar a mi hijo del país. Me dio tiempo de vender lo que pude, el carro, cosas, menos la casa. Y no sé cuánto tiempo pasó, no sé si 1 o 2 o no sé cuánto. Me tuve que esconder en casa de una amiga del trabajo. Su madre me cuidaba el bebé. No volví a ver a mi madre, nunca le dije qué estaba pasando, me daba vergüenza por haberla criticado tanto tiempo, porque permitía todo eso cuando yo me había equivocado, con un error de los grandes, de los más grandes. Me sentía culpable, es ahí cuando llegó la culpabilidad, la tristeza, la depresión, pero también muchísima ansiedad, ataques de pánico. Yo tenía pavor, no podía caminar sola por muchos años después de todos esos maltratos. Te lo cuento aquí muy a grandes rasgos, pero pasaron cosas muy, pero muy peligrosas. A punto de perder la vida. Mi hijo y yo. Yo con mi hijo protegiéndolo entre mis brazos, tuve que aguantar muchos golpes, muchas humillaciones, mucha violencia psicológica. Esa fue la única solución para dejarlo quieto en un hospital mientras me dio tiempo de arreglar todo, sin decirle a mi familia, nadie sabía. Lo internalicé en mí todo. Eso tuvo consecuencias fatales para mis rasgos de personalidad después, para poder relacionarme después. Pasaron por lo menos de 10 a 12 años para que pudiera relacionarme después con otra persona. Tuve que crecer a mi hijo sola, tuve que cruzar la frontera sola, con mi hijo, en brazos, y venir a este país, huyendo de la violencia, por ser inexperta, por no saber
leer todas estas señales, porque nadie nos educa en nuestra cultura. ¿Cómo se hace? No traemos un instructivo de cómo es ser o cómo escoger un buen padre para tus hijos. La vida es así. La vida es un aprendizaje. Y ahora que desde aquí, como te muestro en estas gráficas, como te muestro aquí en estas filminas, es cómo me puedo observar en retrospectiva a aquella Bev, niña, aprendiendo a ser mujer, jugando a ser adulta. ¿Cómo le absorbí todo ese provecho a todos esos errores con los cuales Celia no pudo ver? No le pudo sacar la mejora a toda su situación. No pudo ni siquiera contarlo. A través de mí es que te lo estoy contando. Porque Celia cometió el error de dejar a una niña con su primer marido atrás y tomar otro tipo de decisiones. En una relación en la que se crucificaba mentalmente cada vez más. Y no pudo salir de esa crucifixión mental, de esa cárcel. ¿Cómo se sale? ¿Cómo se desapega de estas situaciones y de estas personas para no sentir necesidad de estar ahí? El cerebro segrega estas moléculas del bienestar que llamamos serotonina, dopamina e inclusive esos subidones altísimos de estrés, de cortisol en el cerebro, nos hacen sentir vivas, nos hacen sentir bien, aunque sabemos que está mal. Y lo peor de todo es que nuestro cerebro se va haciendo adicto a estas personas. Esa es la razón por la cual muchas personas, muchas mujeres, muchas relaciones tienen estas relaciones, estos matrimonios violentos, tóxicos, con hijos viendo todo esto y no quieren o no pueden salir. Sus cerebros se han hecho adictos a eso. Sienten necesidad. Muchas mujeres me dicen, es que siento que me muero si lo dejo. ¿Qué hago? ¿Quién me va a mantener? ¿Qué voy a hacer? Por eso te digo, quítate el victimismo lo más pronto posible. Si no quieres que te pase lo que a Celia. Si no quieres enfermar y morir antes de tiempo. Quítate el victimismo de encima. Eso es lo que yo he estado haciendo con la automaestría por casi una década. Despellejándome, quitándome la vieja piel emocional día a día. Hasta que el victimismo se convierta en coraje. Ese arousal, convertirlo en empuje. Construir estos peldaños como si fuera una escalera para salir de ese infierno en el que estás. En ese infierno en el que yo estaba, solamente así pude salir. Reconstruirme desde abajo. Cuando me sentía salvo y libre en este país. Espero de corazón, de verdad espero, que si estás en esta situación y me escuches, ralentices mi historia, ralentices mis palabras y puedas investigarte, estudiarte, autoobservar cuáles son este mix de emociones que te mantienen ahí, atrapada. Lo vamos a seguir descubriendo en las siguientes emisiones. Aquí te muestro cómo la culpa, el terror, el miedo, la culpa por haber dejado a su hija mayor con su primer marido, Celia, le corroe, le cercenó cada uno de sus huesos.
hasta llegarle al cerebro. Y se fue. No pudo salir de ahí. Te voy a contar a detalle y vamos a ir comparando cómo sí se puede salir, cómo le hice y por qué ella no pudo salir. Cómo no pudo hacerle. A tal grado que nunca regresó a su país. Su madre nunca la volvió a ver. Sus cenizas, cuando la cremó el hombre las tiene él en su poder. Su madre no la pudo ni siquiera velar, ni siquiera llorar, ni siquiera enterrarla. Ni una tumba donde llevarle flores. Por eso es tan importante cortar cadenas. En tu jardín genético, en tu clan, en tus ancestras. Porque cada quien tenemos un background, una historia diferente. Desde donde se nos formateó esa estructura psíquica, psicológica, que nos da ciertos rasgos de personalidad que ahora se están proyectando a tus nuevas parejas, a tus hijos, a con quien te relacionas en el trabajo. Hay mucho que revisar. Aquí te cuento a detalle. ¿Cómo lo vas a hacer? Para que quede por escrito, para que lo puedas revisar, ralentizar poco a poco. ¿Cómo le hice yo? ¿Cómo vas a lograr esa autosustentabilidad que tenía mamá Cleo, que era mi abuela, y que yo aprendí cuando era una niña? Desde ahí vengo. Ha sido muy duro, ha sido muy difícil lograr la libertad, que vale más que el dinero. La libertad emocional es lo que te va a abrir las puertas para lograr todo lo demás, empezando por salir del infierno. Gracias por estar, gracias por escucharme. Hasta la próxima.